Qué enorme satisfacción siempre el poder tener estos vínculos a través de las redes sociales, el darle continuidad a un trabajo que nos ocupa en el cuerpo de Cristo. Prácticamente no es algo rutinario, no es algo como imposición personal. No estamos para protagonizar en las redes, estamos para operar y para poder edificar al cuerpo de Cristo. Y creo que es una oportunidad siempre que el Dios del cielo nos puede establecer por medio de este vínculo, por medio de estas conexiones que solamente pudieron ser provistas por el Padre en este tiempo, que humanamente vemos todo limitado, todo restringido, pero agradecemos al Padre por este enorme privilegio que nos da de poder llegar hasta sus casas, hasta sus vidas y poder ministrar una palabra conforme a este nuevo pacto, hasta a esta nueva economía que nos rige en este tiempo. Y queremos saludarle, aprovechar el tiempo en poder saludar a todas aquellas personas que ya están conectadas, que están listas para participar juntos en la edificación del cuerpo de Cristo, saludarles, abrazarles hasta donde estén, fuera de nuestras fronteras patrias, aquí en nuestra nación. A todos reciban de nuestra parte un saludo, un caluroso abrazo, y saludamos siempre a la familia Torres, familia Torres en Choluteca también, Suki Guzmán, Hedy Pinto hasta Tegucigalpa, Paolita Arce, San Marcos, Jairo Torres, Choluteca, Vanessa Arias Zamorano, Pastor José Alfredo Martínez en Tegucigalpa, la ciudad capital, nuestra familia, hermanos Celeste Osorto y Frérida Linares aquí en San Marcos, Mariana Lastres y Dania Benavides, que siempre están conectados. Creo que es Lorena, abrazo hasta Choluteca, donde quiera que se encuentre, y Dania Benavides, que también siempre ha estado participando. Así que agradecemos, damos la más cordial bienvenida y vamos a orar en base al poder que nosotros recibimos en la cruz. Hoy queremos desarticular toda autosuficiencia humana basada en intelecto, basada en conocimiento humano, en razonamiento humano. Hoy rompemos por el poder de la palabra y por el poder de la cruz que salió a nuestras vidas, Señor, una nueva sabiduría, un nuevo poder. Hoy renunciamos a toda autosuficiencia, a todo intelectualismo, a todo pensamiento greco-romano, a todo razonamiento, Señor, que no nos deja avanzar hacia este propósito eterno de Dios. Queremos, Padre, como el apóstol en Hebreos, Señor, decía que hay cosas que son difíciles de explicar, hay mucho que decir, pero necesitamos en esta tarde como iglesia, como cuerpo, como gente responsable, cargada de una nueva dimensión bajo este nuevo pacto, ser responsable, Señor, en profundizar y en ir, Dios, Padre, cavando cada vez más hasta poder ir, Señor, llegando a este profundo conocimiento, más que teoría, más que información, más que un conocimiento superficial, querer llegar, Señor, hasta el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como el profeta Jeremías lo venía diciendo, Señor, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino alábense en esto, en que me conozcan y me entiendan que yo soy Jehová. Padre, en base, Señor, a este nuevo conocimiento, a esta nueva impartición, bajo este nuevo régimen de tu Espíritu, Señor, bajo esta nueva ley de vida del Espíritu de Dios al cuerpo de Cristo, queremos orar para que el cuerpo de Cristo, Señor, haya un incremento de luz, de entendimiento, de sabiduría, de revelación, y poder, Señor, ir avanzando hasta llegar a la meta propuesta por el Padre, hasta que todos, Señor, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y no se va a llegar a esa estatura, Señor, con un conocimiento intelectual ni con un conocimiento religioso. Se va a llegar con un conocimiento de Cristo, Señor, de esa plenitud, de ese conocimiento en nuestro ser espiritual. Y hoy queremos agradecerte
por estas verdades que están siendo reveladas, que están siendo, Señor, sacadas a la luz, para que todo creyente, todo hijo nacido de nuevo, pueda, Señor, entender las riquezas de la sabiduría y las riquezas del entendimiento que se esconden en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, el cual nosotros aprovechamos porque los días son malos, y declaramos que a través de tu palabra, a través de tu revelación, se pueden redimir el tiempo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Así que bienvenidos a todos. Esta tarde queremos proponerle a su espíritu, porque el espíritu quiere, aunque la carne no quiere, proponerle el transicionar de un conocimiento exterior a un conocimiento interior. Y creo que se ha venido hablando los domingos acerca de las evidencias. Hoy se estuvo ministrando acerca de siempre del conocimiento, ¿verdad? Pero la gran tragedia que nosotros podemos tener es realmente pasar por esta vida sin propósito, sin alcanzar este propósito eterno de Dios, y sin llegar a tener la plenitud de este conocimiento que es Cristo. Y desde el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, el profeta venía diciendo que ¿por qué el pueblo perece? Perece por la falta del conocimiento, por la falta del conocimiento del Señor. Por eso esta tarde nuestra propuesta es que como cuerpo tenemos que transicionar de ese conocimiento externo al conocimiento interno. Y quiero compartir una premisa que nos va a ocupar en esta oportunidad: es que cuando conocemos a Cristo revelado, no podemos disminuirlo al conocimiento según la carne. Y el apóstol lo explica en la primera carta de Corintios, cuando dice que ya no a nosotros ni a nuestros hermanos podemos realmente vernos en la carne, sino que aún al mismo Cristo debemos de verlo realmente ya desde el Espíritu, que ya tenemos que transicionar de este conocimiento externo a un conocimiento interno. Y cuando usted revisa Hebreo 1:1, ya el Señor ya no viene hablando por medio de los profetas, ya no viene hablando por medio de los primeros padres, ¿verdad? Sino que viene hablando por medio de su Hijo, a quien Él constituyó, y por medio de Él constituyó el universo. Si usted me puede acompañar en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, acerca de cómo el Señor en este tiempo está trayendo un conocimiento condensado, un conocimiento más claro y determinado. Y es que dice el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Dios nos ha venido hablando, y en este tiempo Él está hablando por medio de su Hijo, que el mismo apóstol Pablo habla, quien en Cristo se encierran todos los tesoros de la sabiduría y todos los tesoros del entendimiento. Entonces no podemos estar buscando conocimiento fuera de, si se encuentra en Cristo, y ese es el único medio en estos postreros días por el cual el Padre está hablando al cuerpo, está hablando a la iglesia por medio de Jesucristo. De todo nuestro crecimiento espiritual va a depender del conocimiento que tengamos de Dios. No se le olvide que nosotros tenemos una meta que alcanzar, y esa meta es hasta que todos lleguemos, y ese es el afán, ese es el trabajo que nos ocupa, de poder aportar un grano de arena, o poder aportar este conocimiento que estamos todos urgidos por alcanzar, para poder llegar a esa estatura y para poder alcanzar un crecimiento espiritual
¿verdad? Hasta que podamos llegar a la estatura de este varón maduro o de este varón perfecto. Hoy estuve escuchando al apóstol David en su introducción hablando acerca de los Gálatas, ¿verdad? Uno de los obstáculos para que el pueblo, en ese momento la iglesia de Galacia, pudiera alcanzar este entendimiento, este conocimiento pleno, y es acerca del entorpecimiento, acerca del hechizo, el embrujamiento. Por eso les dice, oh Gálatas, ¿quién los entorpeció? Porque ya habían recibido ellos sumamente alimento sólido para poder entender de que ellos ya no eran, no tenían que circuncidarse para poder gozar de las promesas y ser parte del pueblo, del pueblo judío. Y realmente es asombroso cómo este hombre les dice, oh Gálatas, ¿quién los volvió a entorpecer? ¿Quién los volvió a hechizar para que ustedes, una vez que comenzaron por el Espíritu, quieran terminar por la carne? Porque el problema de la iglesia de Galacia es que ellos estaban adquiriendo una mentalidad de retrógrada, o sea, una mentalidad de retroceso. Una vez que habían sido enseñados, impartidos con esta palabra del Espíritu, con esta palabra de ley de vida, ellos estaban ya volviendo a retroceder. Y creo que no es la excepción en este tiempo. Después de recibir una palabra de tal magnitud, empezar a distorsionar, empezar a pervertir, algo estaba ocurriendo en ese momento, y algo ocurrió a nosotros como iglesia, como cuerpo, después de 18 siglos, en el que el evangelio se pervirtió. Y hay tres cosas muy importantes, ¿verdad? Pablo les dice, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro Cristo, no es que haya otro espíritu, pero dio lugar para que se pervirtiera el evangelio. Y hasta el día de hoy no es la excepción. Tenemos un evangelio pervertido. No estamos aquí señalando a nadie. Estamos como iglesia con la responsabilidad de poder diagnosticar el tipo de evangelio que se nos ha venido impartiendo, porque solo usted recibe o solo usted revisa el tipo de evangelio que fue impartido, y esto se manifiesta como resultado en nuestras acciones y como resultado en las naciones de la tierra. Hoy tenemos el gobierno o los gobiernos que hay en las naciones por la iglesia, que de una u otra forma tiene que ver con el tipo de evangelio que se nos impartió, ¿verdad? Entonces escuchaba de esto acerca del entorpecimiento, acerca del embrujamiento, en otras palabras dice hechizo, en otras dice quién los entonteció, quién los embruteció, ¿verdad? Ese es una palabra que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas. Y yo también quería traerle otras dos palabras acerca de que el apóstol Pablo siempre ha estado interesado en no solo dar una orientación apostólica, sino en traer una dirección apostólica para la iglesia en este tiempo, ¿verdad? En la segunda carta de Corintios hemos venido predicando quién los extravió. Esa es la otra palabra, ¿verdad? De extravío. O sea, extravío de nuestro sentido. ¿Por qué? Por la falta de un conocimiento, porque la iglesia ha estado más gestionando más un conocimiento externo que un conocimiento interno. Entonces el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios empieza en el versículo 1 diciendo un reclamo a la iglesia, porque ella fue presentada sin mácula como una virgen ante Cristo. Ya en el versículo 2 ya el hombre un poco más enojado empieza a decir que lo toleren, pero ya en el versículo 3 está él haciendo su magistral enseñanza en relación a que nosotros, ¿verdad? Él temía de que así como nuestros primeros padres fueran extraviados sus sentidos allá como en el jardín, así nosotros en este tiempo tenía ese temor apostólico de que la iglesia en pleno siglo XXI también fuera extraviada en sus sentidos. Ahora, ¿a qué se debe el extravío? La falta de conocimiento. Y no estamos hablando aquí de un conocimiento teórico, no estamos hablando aquí de un conocimiento de información, sino de un conocimiento en relación a lo que de Cristo hemos recibido. Porque mire, la iglesia desconoce el pacto en el cual nosotros tenemos que estar administrando, desconoce la naturaleza que se le otorgó, desconoce
también la simiente a la que nosotros debemos de estar siendo gobernada por ella. Desconoce también realmente el evangelio al cual nosotros tenemos que estar predicando en este tiempo. O sea, ¿qué tipo de evangelio se nos enseñó? ¿Qué evangelio se nos impartió? ¿Cuál fue el eje del evangelio? Y la conclusión que yo puedo sacar por un poco de experiencia que hemos tenido en el ministerio es que el eje del evangelio ha sido antropocéntrico, ha sido filantrópico, ha sido humanista. O sea, el eje del evangelio en donde ha girado en torno a la palabra que es poder, que Romanos 1:17 dice, porque el evangelio es poder de Dios, desgraciadamente el hombre, el eje principal de este evangelio ha sido el hombre, ha sido las necesidades humanas, ha sido el humanismo, ha sido lo filantrópico. Entonces, no queremos decir que no es que no vamos a apoyar la parte de las necesidades. Simple y sencillamente el eje del evangelio ha sido las necesidades humanas, ha sido lo filantrópico, ha sido lo humanista, y por ende las reacciones, resultados que hemos tenido es lo que hasta el día de hoy tenemos. Una iglesia que ora en base a sus necesidades, una iglesia que todo debe de girar en base a las necesidades, una iglesia que va a un auditorio en pos de escuchar una palabra para que pueda suplir sus necesidades emocionales, sus necesidades sentimentales y sus necesidades aún económicas. Entonces todo ha girado en base a un evangelio que el eje ha sido el hombre, ha sido lo filantrópico y lo humanista, y no ha sido Cristo. Entonces cuando predicamos un evangelio donde el eje es cristocéntrico, entonces las necesidades salen volando, así como cuando nosotros estamos descremando la mantequilla en la descremadora, ¿verdad? Que las partículas más sólidas salen y se queda, las partículas más débiles salen y se queda lo más sólido. Entonces así nosotros hemos estado realmente ministrando e impartiendo un evangelio en base a necesidades humanas y no en base a Cristo. Y es cuando nosotros tenemos que tener muy claro, cuando el evangelio, el eje principal es Cristo, entonces ya usted y yo nos ocupamos realmente de ese ser interior que necesita ser fortalecido, edificado y construido por medio de su palabra. Entonces la iglesia desconoce de su naturaleza, la iglesia desconoce que nosotros vivimos ahora en una nueva naturaleza ligada a la naturaleza del postrer Adán, al espíritu vivificante. El primer Adán fue un ser viviente, un alma, un ser que llenó de hombres toda la tierra, pero el postrer Adán llevó muchos hijos a su gloria, al cielo. Es diferente cuando usted y yo tenemos nuestra perspectiva, en nuestra forma de pensar, en que ya mi naturaleza no debe de estar ligada, pero ni en lo más mínimo, al primer Adán, porque el primer Adán fracasó, el primer Adán caducó, se volvió obsoleto. Pero nosotros tenemos que caminar y vivir en esta naturaleza del postrer Adán. Pero para esto se requiere el conocimiento, la simiente incorruptible. Usted y yo no procedemos de una simiente corruptible. Nosotros fuimos establecidos en una simiente incorruptible. El apóstol Pedro habla muy claro en su primera carta y dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice, no como nuestros primeros padres, no de la simiente corruptible que perece, como es oro, como es plata, como es bronce, sino nada menos y nada más que por medio de la sangre del Cordero, sin mancha, sin pecado. Dice, y desde antes de la fundación del mundo, destinado para que usted y yo viviéramos en esta simiente incorruptible que usted y yo tenemos que administrar. Entonces, ¿qué mensaje se nos enseñó? ¿Qué evangelio se nos impartió? ¿Qué naturaleza nos gobierna? ¿En qué simiente estamos viviendo en este tiempo? Si de la simiente corruptible que procede del primer Adán, o la simiente incorruptible que procede del postrer Adán, de ese espíritu vivificante. ¿Y en qué economía nosotros estamos administrando estos bienes venideros? Esta nueva administración que se le entregó a la iglesia en la cruz, a este cuerpo de Cristo que es el nuevo pacto, ¿verdad? Dispensación
o nuevo ministerio, como usted quiera llamarlo, nueva alianza, que todavía hay resistencia en el cuerpo de Cristo, pero que creemos que el Espíritu Santo nos asistirá en las naciones de la tierra para poder administrar, para que se nos revele esta nueva economía a lo cual Dios ha puesto a la iglesia a administrar. Y note usted que Primera de Pedro dice que seamos hallados buenos administradores, y siempre lo queremos relacionar con lo económico, siempre con lo material, pero en este caso administradores de esto, de la gracia, administradores del nuevo pacto, administradores de esta nueva naturaleza, administradores de esta nueva simiente a la cual la iglesia está ligada del postrer Adán, administradores de este evangelio, que su eje principal es Cristo y no las necesidades ni el hombre. Y el otro punto es el conocimiento y el entendimiento, que tienen que estar expuestos a la corrección. Por eso en Tito habla que el apóstol le dice que vaya a los cretenses, porque hay algo que está debilitado, hay algo que tiene que corregirse, hay una debilidad que hay que corregirse. Y yo creo que el Espíritu Santo, como regente de este reino y de esta dispensación a la cual la iglesia está siendo llamada a gobernar y a vivir en ella, el Espíritu está trayendo corrección, está alineando como GPS, nos está enrumbando para que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento vaya reformándose y vayamos administrando este nuevo conocimiento que ya es interno y que no es externo. Y desde ya, cuando el Espíritu nos enseña y nos revela este nuevo pacto, usted encuentra en toda la esencia del nuevo pacto donde el Señor está hablando acerca de lo interno. El nuevo pacto apunta a lo interno, el antiguo pacto apunta más a lo externo. Y todo esto tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya revelándonos, no para manejar bien las discrepancias o los contrastes, sino para que en realidad entendamos de una vez por todas la nueva economía que la iglesia debe de administrar en este tiempo. Entonces, transicionando del conocimiento externo a un conocimiento interno, debo de tener la capacidad por el Espíritu y por la revelación del Espíritu Santo, que yo estoy en una nueva economía, que es el nuevo pacto, que a mí se me asignó una nueva naturaleza, que yo estoy en una nueva simiente, que yo estoy realmente caminando, predicando un evangelio, que el eje principal es Cristo, y que debo de estar dispuesto y abierto a la corrección. Es sinónimo corrección de reforma. Debemos de estar abiertos a esta reforma que el Espíritu Santo está proponiendo en estos últimos días, en estos postreros días. Y para eso necesitamos entonces dilatarnos, necesitamos, como Pablo le dijo a los Gálatas, ensanchaos, no sean escasos, no se vuelvan estrechos de mente, de corazón, porque la estrechez no tiene nada que ver con lo económico solamente. La estrechez, a lo que Pablo está hablando a los Gálatas, es que no seamos estrechos en nuestra forma de pensar en relación a que nos resistamos a lo que el Espíritu está proponiendo como reforma y como corrección. Y para esto tenemos que tener algo muy claro en la iglesia. Tenemos que reconocer que nos hemos venido equivocando. Son 1800 años de historia. La historia nos señala, la historia nos desvela. Si hay algo que nosotros ahora hemos leído en las redes sociales, es que esta pandemia vino a poner al descubierto un montón de cosas. Pues yo te digo esta tarde, la historia ha puesto en descubierto a la iglesia que no todo ha sido bueno, o sea, casi nada ha sido bueno. No estoy diciendo que lo que hemos hecho hasta el día de hoy, no quiero sobreguardar o salvaguardar lo malo que hicimos, porque sí tenemos que reconocer que nosotros hemos venido de 1800 años para acá, hermanos, en una deficiencia, hablándolo así, pero que ahora está el Espíritu de Dios para corregir lo deficiente. Está el Espíritu de Dios para reformar lo deficiente. Estamos a tiempo, cuerpo de Cristo. Estamos a tiempo que el Espíritu realmente pueda corregir, reformar. Y el primer punto, no puede reformar lo demás si primero no reforma nuestro entendimiento para poder
entender de una vez por todas que el conocimiento deberá ser interno, que el conocimiento está más allá de letra, que el conocimiento está más allá de información, está más allá de que si usted sabe la Biblia de tapa a tapa, no es que es malo, pero el conocimiento interno no tiene que ver con letra, el conocimiento interno tiene que ver, mis amados, con algo más profundo, y es lo que vamos a introducir y vamos a entrar en esta tarde. Y yo quiero leerle Gálatas en el capítulo 1, interesante lo que el apóstol Pablo escribe, y yo aquí recojo la sabiduría, el conocimiento interno de este hombre de una vez por todas desde que tuvo este encuentro en Damasco con el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 de Gálatas, que sería interesante que usted también lo revisara, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre. Por eso les di como introducción que cuando usted y yo conocemos a un Cristo revelado, no podemos disminuirlo al conocimiento según la carne. Y aquí Pablo nos da una cátedra aún cuando él está hablando acerca de sus primeros pasos después de que tiene un encuentro en Damasco con el caballero, con el Cristo resucitado. Dice que él no consultó enseguida con carne y sangre. Y oiga lo que dice en el versículo 17: ni subí a Jerusalén. O sea, lo religioso, lo rutinario, lo más normal era que Pablo subiera a Jerusalén, porque ahí estaban los apóstoles atenazados, estaban instalados en ese lugar, porque se creía ahí que era el centro de la revelación, porque se creía que ahí era el centro de adoración, o porque se creía que ahí era todo lo que necesitaba ocurrir desde las naciones, como un lugar que operaría todo lo que un hombre espiritual se podía imaginar. O sea, los apóstoles estaban realmente verdaderos, estaban muy atornillados en el centro de Jerusalén, estaban tan agarrados, estaban atenazados, no sé, aprendidos, estaban oprendidos de ese lugar, ¿verdad? Como Cristo confronta a la samaritana y le dice: no es ni en este monte de Jerusalén ni en otro donde van a adorar. Ustedes adoran lo que no conocen. Ahí está, mire, con falta de conocimiento, falta de entendimiento, porque ahora dicen: no es ni en este monte, no es ni en Jerusalén ni en otro donde me van a adorar, porque tales adoradores busco que me adoren en espíritu y en verdad. Ahí está el conocimiento interno. No es un conocimiento que porque la religión dijo acá, es porque ahí es donde se van a dar las cosas para beneficio del cuerpo de Cristo. No, dice Pablo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y dice el 20 para afirmar esto, dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, como para sellar la veracidad que de lo que Pablo está diciendo, que no tuvo que subir ni a Jerusalén. Me imagino los discípulos que anduvieron con el Cristo de las calles polvorientas en Jerusalén, cómo estaban en relación a la posición de Pablo, porque Pablo entendió de una vez por todas que interesaba más el conocimiento interno que el externo. Vea qué importante: él no sube al centro supuestamente de operación apostólico en Jerusalén, sino que él se va para el desierto de Arabia, se va para este lugar que significa más allá del río, ¿verdad? Arabia significa más allá de lo que Pablo podía estar entendiendo naturalmente, porque no lo estaba asimilando con un conocimiento externo. Cualquiera pudo haber dicho: andate, porque ahí está el centro de operación que Cristo dejó a los apóstoles, ¿verdad? Porque era el lugar de poder, era el lugar donde se administraba supuestamente todo lo que los apóstoles estaban ahí ubicados, estaba centralizado, el poder estaba centralizado en ese lugar, ¿verdad? Pero Pablo entiende por conocimiento interno, no por conocimiento externo, que él no tenía que subir a Jerusalén, sino que él tenía
que ser guiado por el Espíritu para llevarlo al desierto, donde seguramente iba a ser entrenado por la escuela del Espíritu Santo por 14 años, y después él sube a Damasco. Interesante, encontraba yo el símbolo de, perdón, el significado de Damasco. Damasco significa semilla. Damasco también tiene que ver con tela y tiene que ver con una fruta de la misma familia de la rosácea, con la fruta del albaricoque. O sea, Damasco tiene que ver con semilla. O sea, él tiene un encuentro con Cristo, pero ahí queda sembrada una semilla. Tremendo, miren, Damasco. Pero cuando él va en Gálatas, él va hacia el Arabia, ¿verdad? Si él podía ser guiado por este conocimiento externo, que es el término ginosco, que vamos a estudiar esta tarde, ¿verdad? El cual significa conocimiento externo que requiere de la enseñanza de otros, ¿verdad? Entonces este hombre, si hubiera sido enseñado por los mismos discípulos, él hubiera agarrado para Jerusalén. Pero como este evangelio se lo dio Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo que la iglesia debe de estar administrando en esta nueva economía, porque quiero decirle, desgraciadamente tengo que confrontar esto. La iglesia todavía sigue en el Cristo anunciado, otros en el Cristo profetizado, otros en el Cristo del que está pasando por aquí, el Cristo de las calles polvorientas de Jerusalén, otros en el Cristo crucificado. Pero usted y yo, que ahora se nos ha estado corriendo cada día más por la verdad y por la revelación estos velos, usted y yo tenemos que estar administrando a un Cristo que está sentado en silla de poder, en un Cristo glorificado, un Cristo resucitado, y que la iglesia juntamente con él está sentada en lugares celestiales. Como una iglesia que está todavía enclaustrada en un conocimiento del Cristo que anda en las calles polvorientas puede decir que está sentada juntamente en lugares celestiales? No contiene. O sea, no hay una coherencia, no es congruente, ¿verdad? Porque el evangelio que Pablo recibe es del Cristo impartido, el Cristo resucitado, de un Cristo glorificado. Por eso Pablo no sube a Jerusalén. Por eso él es llevado más allá del río, que significa Arabia, porque ahí va a ser entrenado e instruido para que este hombre pudiera realmente edificar al cuerpo de Cristo. Y reconocemos esa labor del apóstol Pablo para nuestros días, tremenda administración de lo que Dios le mostró, ¿verdad? Y que la iglesia debe de estar aprovechando en este tiempo. Por eso el centro del nuevo pacto en el capítulo 8, si usted lo puede buscar en Hebreos, en el capítulo 8, ahí usted lo lee todo, pero yo solo me voy a centrar en el versículo 10, 11, donde dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y me serán ellos por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Vea que la sustancia de este nuevo pacto en este versículo 11 es que todo apunta a lo interno. O sea, el conocimiento ya es más interno que externo. Entonces la transición, iglesia, urge de un conocimiento externo a un conocimiento interno. Y esa es la diferencia que hoy vamos a aprender entre ginosco y oída. La palabra ginosco ya es un conocimiento exterior, enseñado por alguien más. Este es el conocimiento que nosotros podemos verlo en las escuelas. Por ejemplo, el maestro enseña un conocimiento externo y es enseñado por otro, o sea, el maestro a sus alumnos. Un ejemplo. Y la palabra oída, que significa conocimiento interno o un conocimiento exterior, ya este conocimiento exterior tiene que ser generado por la experiencia. Ya no es un concepto, ya no es una definición, sino, y ni requiere la enseñanza del hombre, sino que este conocimiento es enseñado de acuerdo a la naturaleza que nosotros nos gobierna o que nosotros administramos. Entonces,
Oída tiene que ver con plenitud de conocimiento. Yo no sé si usted se acuerda de aquel versículo en el capítulo 42 de Job, que mal lo interpretábamos y mal lo usábamos. Dice, de oídas. No era que era de oídos, sino de oídas era que tenía un conocimiento interno de Dios, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. O sea, ya ese es otro progreso más profundo. Pero en el capítulo 8 de Juan encontramos esta confrontación que Cristo le hace a los discípulos y en otra ocasión a Felipe y también a los judíos. Porque en este capítulo 8 de Juan, en el versículo 19, usted encuentra en el versículo 19 que ellos le preguntan, ¿dónde está tu padre? Dice, ellos le dijeron, los discípulos, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocéis, también a mi padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En el versículo 55, aquí dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. O sea, confrontando a los judíos, a los religiosos. ¿Por qué? Porque en cierta ocasión, ahí en esa palabra, en el capítulo 8, ellos están queriendo decirle a Cristo que Él no es mayor que Abraham. Y Cristo le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento externo, porque eso es lo que hace la religión y los religiosos, es que tienen mucha información acerca de Dios, pero Jesús tenía conocimiento interno del Padre. Entonces por eso es importante, el que yo conozca las obras de Dios, el que yo conozca sus caminos, no me garantiza que yo conozca a Dios personalmente. Usted puede conocer de las obras de Dios y puede conocer de sus caminos, pero sí, muchas veces no conocer a Dios de manera personal. Y de eso se trata, que podamos ir saliendo, que podamos tener un éxodo de ese conocimiento externo a este conocimiento interno. Entonces, hay un elemento importantísimo para saber realmente si hemos estado conociendo a Dios, y es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esto es tan claro, más claro que no podemos explicarlo, porque es realmente un termómetro para poder ir cada quien haciendo su diagnóstico en relación a que si estamos conociendo a Dios en ese conocimiento interno más que en ese conocimiento externo. Por ejemplo, algo aprendí esta semana en Discovery acerca de los peces y de las tortugas, ¿verdad? Más que todo, cuando ellos ponen sus huevos, sus huevecillos en el río, ¿verdad? Y en este caso, las tortugas en la arena, en la orilla del mar. Dice este ejemplar o este estudio que estos peces regresan una vez de que ponen sus pececillos en el río, se van al mar, regresan al mismo lugar donde pusieron esos huevos. ¿Quién les enseñó? Su naturaleza. O sea, la naturaleza de volver a donde pusieron los huevos, tanto los peces como las tortugas, tiene que ver con la naturaleza que les gobierna o con la naturaleza a la cual fueron diseñados. Y esta ilustración se las hago para que sepamos que esta es la diferencia entre el conocimiento ginosco, que es externo, al conocimiento oída, que es interno. O sea, la diferencia entre ginosco y oída depende de la naturaleza a la cual la iglesia fue diseñada. Otra ilustración es entre la sal y el azúcar, por ejemplo, que son dos solutos que se conocen, ¿verdad? Que se tienden a confundir, pero cuando usted le da a un niño o una persona adulta, ve la sal y el azúcar, si la prueba, sabemos que por experiencia lo que es salado y lo que es dulce, no se lo dice algo externo, sino que es algo interno, porque ya es parte de la naturaleza, es parte del conocimiento de vida que tiene. Y esa es la diferencia, amados, entre lo que es
ginosco y oída, entre lo que es un conocimiento externo y un conocimiento interno. Ahora, en el antiguo pacto, Dios se valía de dos elementos importantes, lo que era la ley y los profetas. ¿Para qué la ley y los profetas? Para darse a conocer al hombre. Será la forma de conocimiento. Si un rey iba a la guerra, él iba a consultar primero al profeta si Dios daba la venia para salir o para quedarse en cuestión de una decisión si ir o no ir a la guerra. En este caso, la ley, ¿verdad?, en el antiguo pacto y los profetas eran los medios que Dios utilizaba para darse a conocer por medio del hombre. Entonces, la ley es a través de los hombres podían conocer solamente el carácter de Dios, pero por medio de los profetas lo que se conocía era un momento, un tiempo, una palabra específica. Los profetas lo que daban a conocer solo eran los propósitos específicos, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros vayamos entendiendo. ¿Para qué? Para que entendamos que en el nuevo pacto, tanto la ley como los profetas fue sustituida por la ley de vida del nuevo régimen que nos gobierna. Y esa nueva ley de vida es la ley de vida del Espíritu. Y es aquí donde necesitamos aprender por la ayuda del Espíritu, por revelación, a diferenciar la ley de Moisés a la ley de vida del Espíritu. La ley de Moisés, ceremonias, algo que tenía que cumplirse, 613 más los 10, el decálogo, leyes que tenían que ver con que el pueblo cumpliera. La ley de vida del Espíritu es el nuevo régimen del Espíritu que vamos a aprender esta tarde, ¿verdad?, que nos capacita para poder conocerlo interiormente. Y de hecho el nuevo pacto apunta que Él ahora va a escribir sus leyes, sus mandamientos, pero la ley de vida del Espíritu en la mente, en los corazones, porque en el antiguo pacto era en tablas de piedra y era escrito por el dedo de Dios, pero aquí en el nuevo pacto el Dios del cielo se dirige a lo interno del hombre, a escribir todo esto de una forma interna, de manera que nosotros le podamos conocer internamente. Entonces, en el nuevo pacto, la ley de Moisés es sustituida por la ley de vida y los profetas es sustituida por la enseñanza de la unción, ¿verdad? Elemento que todavía está a discusión en la iglesia, de que si tengo la unción, que no la tengo, si levanto mis manos, la tengo. Me acuerdo cuando cantábamos aquel canto, la tengo, la siento en mis manos, la siento en mis pies, la siento en todo mi ser. Hermanos, no es de sentir. O sea, todavía eso de la unción es un tema aparte que necesitamos profundizar en la iglesia, porque hoy todavía creemos que la unción la tiene solo aquel que se le derramó aquel aceite, ¿verdad? Desde la cabeza hasta sus pies. O sea, porque todo lo relacionábamos con el aceite. Y lógicamente en el antiguo pacto, que hemos aprendido a cómo se elaboraba la unción, con canela, con un montón de ingredientes, la santa unción, pero desgraciadamente por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, nosotros caímos de esto, más bien hicimos hasta idolatría. O sea, imagínense que hasta se trae agua del mar muerto, ¿verdad?, para ungir, para bendecir. O sea, todo esto realmente, mis amados, cuando no tenemos un entendimiento claro de acuerdo a lo que el Espíritu está trayendo a nuestro espíritu, nosotros fácilmente nos desviamos, nos extraviamos, como decía el apóstol Pablo, y caemos en idolatría. De estos elementos que eran proféticos, que eran símbolos, que eran figuras, no descartamos en este tiempo que hasta ahora se han convertido en ídolos, hermanos. Porque hasta hay cajas, urnas, ¿verdad?, donde representan el arca del pacto, que a la gente se le paran los pelos, pero es más una sensación emocional y algo más sensorial que tiene que ver con el desconocimiento de este conocimiento interno, hermanos, y que la iglesia ha redundado en estos siglos, en estos 18 siglos, más en sombras, en figuras y en simbolismo, que de nada han venido a beneficiar en la madurez, en el crecimiento y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se ha ungido Honduras con aceite por los aires y por la tierra, se gastaron galones y toneladas o barriles de aceite y tenemos un gobierno más corrupto que tenemos. O sea, tenemos algo que no funcionó. O sea, hay que revisar qué no funcionó. O sea, se tiró, se oró, se ungió, ¿verdad? Se tocaron los chofares, se levantaron noches de adoración, etcétera, etcétera. Pero algo nos dice a este tiempo
que no fue efectivo, mis amados, que todavía estamos atollados y en cosas hasta más peores, porque realmente esto no tiene que ver con cosas externas, no tiene que ver con lo simbólico, con lo figural, ¿verdad? Ni con todo estos simbolismos. Entonces, es bien importante lo que decíamos esta tarde, que en el nuevo pacto la ley de Moisés fue sustituida por la ley de vida del Espíritu y los profetas fueron sustituidos por la unción. Y vamos a revisar qué es eso de la enseñanza de la unción, porque tampoco vamos a caer después en unos buenos ¿verdad? Absolutos de que no queremos que nadie nos vaya a enseñar tampoco. Sí. No es que vamos a caer en ese extremo, ¿verdad? De que como ahora tengo la enseñanza de la unción interna, pues a mí nadie me tiene que enseñar. No vamos a caer en ese espíritu de arrogancia, de soberbia, sino vamos a abrirnos más bien para que podamos asimilar y poder disfrutar estas verdades presentes que Dios nos ha regalado. En 1 Corintios, por mucho tiempo yo casi no entendía lo que decía que el espiritual puede juzgar, pero siempre, ¿verdad? Con esas secuelas de religión y de legalismo que tal vez no se nos ha quitado de una vez por todas, nos hacía caer en que decíamos, pero ¿cómo podemos juzgar? Pero no se refiere a eso. Mire lo que dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí la palabra juzgar no es condenar. La palabra juzgar es recabar datos para separar la verdad de la mentira. De cuando dice aquí que el hombre espiritual puede juzgar, es la capacidad que el Espíritu da a nuestro espíritu de poder separar entre una verdad y una mentira. O sea, la capacidad de separar la verdad y la mentira. Es una investigación que hace el hombre espiritual a los fines de que la verdad y la mentira sean separadas. Yo creo que de eso se trata, que Dios esté levantando una generación en que se vuelvan personas que juzguen, no para condenar ni señalar, sino que tengamos la agilidad en el espíritu, la capacidad por diagnóstico en el espíritu, el discernimiento, la percepción y la intuición espiritual de poder separar entre una verdad y una mentira. Usted escucha un mensaje ahora en estos tiempos, si algo el Espíritu le ha estado revelando de la naturaleza, de la simiente, del nuevo pacto, y usted ya tiene la capacidad de juzgar. O sea, la capacidad de separar entre si es un símbolo o si es una realidad. La capacidad entre si es realmente la naturaleza del primer Adán o la naturaleza del postrer Adán. ¿A qué huele aquello que estamos oyendo en nuestro espíritu? Si es algo que está de acuerdo a la verdad presente o es algo que no está de acuerdo a esa verdad. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más, dice el Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo, y no es un recitario de que es que yo tengo la mente de Cristo y ya, algo automático como mágico. No, se tiene que entrenar el ser espiritual. Tenemos que llegar a transicionar del conocimiento externo al conocimiento interno. Por lo menos yo esta tarde, yo renuncio a todo conocimiento de letra. Yo renuncio a todo conocimiento, a toda información, a todo intelectualismo, a todo razonamiento humano, y permito que el Espíritu comience a obrar en mi entendimiento, en mi sabiduría, y ahí donde está usted, empiece a ministrar a su generación, porque desgraciadamente nuestra generación alguna secuela agarró de nuestra mala formación. Como le digo, no estamos aquí señalando a nadie, estamos señalando lo que la iglesia debe de salir, estamos señalando de lo que la iglesia debe de transicionar, estamos señalando de lo que la iglesia debe de abrazar en este tiempo, y es el conocimiento interno, es el conocimiento interior. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y de eso estamos hablando. Verá que la ley de Moisés fue sustituida por la ley de vida del Espíritu, y los profetas fueron sustituidos por la enseñanza de la unción. Entonces, ¿qué nos proporciona la ley de vida? La ley de vida nos proporciona un conocimiento de vida. Vea qué importante esto.
¿Quién, por ejemplo, hablando naturalmente, quién determina cuando usted tiene sueño? ¿Quién determina cuando usted tiene hambre? Cuando usted tiene sed. ¿Quién determina esto? Lo determina nuestra vida humana, porque así se nos diseñó. Entonces, vamos a dejar que el conocimiento de vida no lo adquirimos a través de alguien. O sea, mi esposa no me va a decir a mí, fíjate que creo que tenés sueño, porque es algo que lo tenemos cada quien, ¿verdad?, adherido adentro, sino que lo traemos al nacer. Este conocimiento de vida es el que hace que el bebé recién nacido llore por hambre, llore porque tenga sueño, llore y busque desconsoladamente los pechos de su mamá. Entonces, nosotros, decía alguien por ahí, no planificamos tener hambre, no planificamos tener sed, no planificamos tener sueño, sino que es nuestra vida humana la que nos proporciona ese conocimiento. Nuestra vida humana nos dice, tienen hambre, tienen sueño, tienen sed, y nuestra única opción es obedecer a tal mandato. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos permanecer desobedientes a tales mandatos? De un modo muy similar y muy parecido es la ley de la vida, Zoe, dentro de usted y de mí, que nos da el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza que portamos. Porque hay una naturaleza a la cual la iglesia tiene que transicionar. La naturaleza del primer Adán a la naturaleza del postrer Adán. Difícilmente vamos a poder entender esto que estamos escuchando esta tarde si insistimos incisivamente en permanecer en la naturaleza del primer Adán. Ya nuestro mensaje, nuestro lenguaje, nuestro vocabulario debe de cambiar, debe de transicionar, ¿verdad?, de ese primer Adán al postrer Adán, el cual usted y yo somos ese espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos engendrados. Por eso Juan 1:13, los cuales no fueron engendrados ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad humana, sino que fuimos engendrados por el Padre. Tenemos la genética del Padre. O sea, y se nos dio levantó a un postrer Adán, el cual o la cual nos impartió de esa naturaleza, de manera que ya no somos un ser viviente, ya no fue creado, ya no fue soplado, ya no fue formado, sino que fuimos engendrados y tenemos la naturaleza del postrer Adán. Entonces termino diciendo que en el nuevo pacto la ley del espíritu de vida nos capacita para conocerlo a Él interiormente, y eso toma lugar a la ley mosaica. ¿Verdad? Ya lo leímos en Romanos 8:2, donde dice que la ley de vida del Espíritu nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en el nuevo pacto, la ley del Espíritu de vida nos capacita para conocerlo interiormente, tomando el lugar de la ley mosaica. Y en el nuevo pacto, la enseñanza de la unción, que nos capacita para conocer interiormente su voluntad, toma lugar de los profetas. Vea qué interesante esto. Toma lugar de los profetas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Isaías solo para mostrar un poco de cómo los profetas en el Antiguo Testamento venían hablando en relación a esta unción que ya en el nuevo pacto es una realidad impartida en nuestras vidas. Isaías 10, si usted lo puede buscar ahí conmigo. Isaías 10 dice en el versículo 24: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vida de Egipto, por la vía de Egipto. Aconteció en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto lo venía diciendo el profeta en sombras, en figuras, en simbolismo. Ya en el nuevo pacto,
ya para ir finalizando y ministrar un tiempo corto, en segunda de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 21-22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Mira qué interesante. El que nos confirma, dice, con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, 21-22. Primera de Juan 2:20, que usted también es un pasaje que usted creo que lo maneja. Dice el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya en el versículo 27 dice: pero la unción que en vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Yo quiero ministrar esta tarde a todas aquellas personas que juntos como cuerpo queremos transicionar de este conocimiento externo del ginosco al oída, o sea, al conocimiento interno, y renunciar de una vez por todas a estos conocimientos que estaban más ligados a lo informativo, a la letra, que estaba más ligado a lo doctrinal y que no tiene nada que ver con estas verdades, ¿verdad?, que el Señor nos está mostrando en esta tarde. Pero quiero ministrar a aquellas personas que también creen que la unción solo es porque le impusieron manos y le derramaron un bote de aceite, y ya cuando usted entra en una situación ya de proceso difícil, ya la unción se fue y hay que volver a ministrarlo. O sea, usted tiene que entender como fundamento el sacrificio de Cristo de una vez y para siempre. Usted tiene que entender que el yugo fue quitado, ¿verdad? Cuando Cristo habla, dice que fue quitado el yugo y fue puesto en nosotros una liviana carga, pero en la cruz Cristo realmente nos libertó, rompió todo yugo de esclavitud, todo yugo de opresión, y de ahí, oiga bien lo que le voy a decir, usted y yo quedamos permanentemente unidos a Él, por medio de su cuerpo, por medio de su carne. Por eso Pablo habla de este Cristo crucificado más que del resucitado. No que el resucitado no es importante, pero sí del crucificado, porque la obra de la cruz anula toda autosuficiencia humana. Entonces, en base a esta verdad de que la unción se recibe o se quita, se va cuando yo... No, la unción está permanentemente en usted, lo acabamos de leer en Primera de Juan 2:20. Ella ha sido depositada en usted, pues usted tiene una naturaleza nueva, usted tiene una simiente nueva, está en un nuevo pacto, hay un evangelio puro, no adulterado, que está siendo impartido a nuestro espíritu. Entonces, esto nos tiene que arrojar en un llamado permanente, no en ese llamado intermitente que hoy estamos. Bien, ¿cómo está, hermano? Días en gloria, días de verdad, así entre camau y elote, que estamos bien, que otro día estamos mal. Tenemos una gran curva, una gran, ¿cómo se llama? Curva rusa, tenemos una vida rusa, en una montaña rusa, que un día estamos en el pináculo, otro día estamos bajo. O sea, eso no tiene nada que ver, hermano, con el nuevo pacto. No tiene nada que ver con este conocimiento interno, con el sacrificio de Cristo. Eso tiene que ver con la mala predicación de un evangelio que fue pervertido y adulterado, y que nosotros le hemos venido diciendo, no porque nosotros la sabemos toda, simple y sencillamente por la poca experiencia que hemos venido adquiriendo en estos años, y que le damos gracias a Dios por eso. Necesitamos reconocer esta tarde que necesitamos transicionar de ese conocimiento externo a un conocimiento interno, y decirle que la unción ya está, que no depende de quién le impuso mano, si se le impuso un predicador famoso o si se la impuso alguien o le derramó aceite, si no, o sea, eso no tiene nada que ver, no tiene que ver con algo externo, tiene que ver con algo interno. Y esta